Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Veo muchos cuadritos negros. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Buenos días. Vamos a activar la cámara los que faltan, por favor. Bien, bueno. Creo que Tiffany amaneció bien, los demás todavía están despertando. Ánimo. Inyectarles una descarga eléctrica aquí, a ver si reaccionamos. Bien. Vamos entonces a ver unas fotitos por allí, unas imágenes. Y vamos a ir respondiendo unas preguntas, ¿no? Para poder introducir el tema. Vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible porque ahí hoy necesitamos ver tres procesos que se supone que ya hemos visto, pero la idea es, vamos a decir, refrescar un poco ese contenido, ¿no? Con la finalidad de que se les haga mucho más sencillo el tema cuando estemos allí, pues de lleno en lo que corresponde, ¿no? A lo que vamos a aprender o a lo que vamos a incorporar el conocimiento que tenemos previo, ¿no? Entonces, vamos a compartir aquí. Muy bien. Aquí tenemos varios objetos o elementos. Bueno, lo primero que vamos a preguntar es qué elementos son, si los reconocemos. ¿Sí? ¿No? ¿No los reconocemos todavía? Aparatos. Aparatos electrónicos. Aparatos electrónicos. ¿Cuáles son esos aparatos? Bueno, voy a ir. Aparatos. El dron, el teléfono y la motito. Sí, eso. Quiero que digan los nombres, que los reconozcamos. Entonces, aparatos, bueno, vamos a colocarnos, será aquí en el medio. Aparatos electrónicos. Hay personas que no manejan la palabra elemento, parece. ¿Verdad? Entonces, bueno, hay que alimentar el vocabulario un poco. Muy bien. Aparatos electrónicos. Este que está a la izquierda, en la parte superior izquierda, ¿es qué? Un celular. Un celular. Estamos en química, no se olviden. De alguna manera esto debe tener relación con lo que vamos a ver el día de hoy. Esto que está aquí en la parte izquierda inferior. Automóvil. Un automóvil. Muy bien. Parte derecha y superior. Dron. Un dron. Bueno, no sé aquí. Ahí está, un dron. Me dicen si está bien escrito. Aquí tengo todavía dudas mentales. ¿Sí? Ok, disculpen. Y aquí tenemos en la parte derecha inferior Una moto eléctrica. una moto eléctrica. Una moto eléctrica. ¿Cómo sabes que es eléctrica? ¿Cómo la puedes reconocer y diferenciar de las otras? Porque muchas veces me voy.
Ok, entonces tenemos aparatos electrónicos de forma, vamos a decir general, vamos a ver qué escribieron en el chat. Presente. Ok. Entonces tenemos por aquí, según ustedes, aparatos eléctricos. Tenemos un dron, tenemos un celular, tenemos un automóvil y tenemos una moto eléctrica. Muy bien. ¿Qué cosas tienen en común estos cuatro elementos? O estos cuatro objetos o estos cuatro aparatos. ¿Qué tendrían en común? Funcionan a base de energía. Funcionan a base de energía. ¿De qué tipo de energía? Eléctrico. Aquí dice, todos funcionan con baterías de litio. Bueno, lo pusieron en forma de interrogación o recargables. El auto también tiene baterías recargables de litio. Ok. Entonces, vamos a colocar aquí todos. Disculpe cuando les pregunté qué tipo de energía, porque hay muchos tipos de energía, ¿no? Eso es algo ya previo que debemos manejar, ¿no? Entonces, todos funcionan con energía eléctrica. En ese caso, entonces, asumimos que el auto es eléctrico. También. Que les estoy preguntando, no sé. ¿O funciona con combustibles fósiles? ¿O hay alguna parte del carro que funciona con energía eléctrica? Les estoy preguntando, por cierto. Los carros que no están con gasolina. Entonces, los que funcionan con gasolina, o sea, o con combustibles fósiles, no tienen ninguna parte eléctrica. Entonces, asumimos que el auto sí es eléctrico solo o como... Hay carros que son híbridos y carros que son a gasolina, pero aún así tienen partes que funcionan con energía. Por eso es la batería del carro. Aún cuando sea con combustibles fósiles, hay una parte del carro que es eléctrico. Sí, porque si no, no funcionaría la radio ni lo que vendría haciendo la máquina del carro. Perfecto, muy bien. Gracias, Justin. Ustedes me tienen, yo les estoy preguntando, yo soy su estudiante, ¿oyeron? Ustedes me tienen que explicar. Entonces, aun cuando el auto tenga motor a combustión, ¿verdad? Motor a combustión, hay partes o sistemas del auto que son eléctricos. Entonces, bueno, todos tienen una parte con energía. Muy bien. Alguien había escrito que las baterías que tienen algunos de estos elementos, o todos, no sé, ustedes me dicen si todas son recargables o no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrán eso en común? John me dice que sí, porque le veo que está moviendo la cabeza, ¿verdad? Todas son recargables. Muy bien. ¿Alguien me puede decir, verdad? Ya sabemos que son aparatos eléctricos. Ahora, dentro de esa batería, ¿qué tipo de energía hay? ¿Qué creen ustedes que ocurre? ¿Cómo es el funcionamiento de esta batería? ¿Por qué es recargable? Creo que si no me equivoco, funcionan por ácido. Funcionan por ácido. Muy bien, interesante. Por allí la acotación de Pincay. Funcionan por ácido. ¿Qué tipo de energía se mueve dentro de las baterías de estos aparatos? Iones. Por lo tanto, ¿qué tipo de energía es? Si son iones, por ejemplo. Positivos y negativos. Sí, pero de los tipos de energía, ¿qué tipos de energía? Ya sabemos que todos tienen energía eléctrica, ahora, pero dentro de la batería, ¿qué tipo de energía es la que ustedes conocen hay allí? Hay iones, hay... Electrolitos. Pero esos son las sustancias, no es el tipo de energía. ¿Qué tipo de energía está dentro de la...? Sí, Iónica. es correcto que hay iones, que puede ser un ácido, como dice Pincay, que son electrolitos. Entonces, ¿qué tipo de energía? Energía química. Energía química, energía química, ¿verdad?
Energía química, aquí dentro de las baterías o del aparato, no sé qué, bueno, lo que en este caso sería esa parte tiene energía química, y esa energía química, ¿verdad? Llega o se utiliza con qué finalidades. Recuerden que esta energía luego, ¿qué pasa con esa energía que está dentro de esa, vamos a poner, de la batería? Pues está el ácido, están los iones, el electrolito, lo que ustedes consideren que está allá. Bueno, aquí puse... A ver. Esa energía química, ¿qué pasa con ella? Se transforma Se transforma. ¿En qué se transforma? en energía eléctrica. En energía eléctrica, ¿verdad? Entonces aquí hay una transformación de energía, un principio de transformación. Recuerden que la energía, hay un principio máximo de la energía. ¿Recuerdan cuál es esa? ¿Que la energía qué? ¿Cuál es el principio máximo de la energía? Estoy seguro que sí lo saben, ¿verdad? El principio máximo. La energía no se crea. Y se destruye. Se destruye, se transforma. Se destruye, se transforma. Solo se transforma, ¿verdad? Entonces, en la batería, gracias a las sustancias químicas, ¿verdad?, que están allí, se genera una energía química que luego es transformada a través de un mecanismo, ¿verdad?, dentro de ese dispositivo que lo transforma en energía eléctrica. Y eso le permite a estos aparatos funcionar. Ahora, ¿con qué tipo de reacción química ustedes relacionarían el término recargable? ¿Con qué tipo de reacción? Renovable. Ajá, renovable, recargable. ¿A cuál de los tipos de reacciones que hemos mencionado durante química? ¿Cuál sería ese tipo de reacción que es renovable, que es recargable? Vamos a ver, aquí alguien escribió en el chat. Voy a cambiar la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, tengo aquí la batería, ¿verdad? La batería, y obviamente hay un tiempo y empieza a descargarse. ¿Qué significa que se esté descargando? ¿Qué está pasando dentro de la batería para que se descargue? Gasto de energía. Ajá, pero vuelvo a repetir, ya acabamos de decir qué tipo de energía utiliza la batería. Ya lo acabamos de decir, ¿qué tipo de energía? ¿Qué tipo de energía utiliza la batería? Energía química. Ajá, energía química. Y si yo estoy diciendo que se está descargando, ¿qué está pasando con la energía química que estoy produciendo, que estoy aprovechando de una reacción? Está ocurriendo una reacción. ¿Qué pasa cuando se está descargando con relación a la reacción química? Se está desionizando. ¿Cómo? Se está desionizando. Se está desionizando. Bueno, vamos a ver. Una Está reacción. dando a los productos. Vamos a acordarnos de esto. Una reacción química. ¿Cuáles son los elementos antes, después? ¿Cómo es la estructura general de una reacción química? ¿Qué debería ir? Reactivos y productos. Reactivos, y por supuesto debe haber una flechita. ¿Sí o no? ¿Verdad? Hay una flechita aquí. ¿Que apunta hacia dónde? ¿Hacia qué? Hacia los productos. Y por supuesto, uno de los productos, ¿verdad?, es más energía, que esa es la energía que yo estoy aprovechando. Esa es la energía que yo estoy aprovechando para que funcione el aparato. Entonces, si esto se está descargando, es decir, tengo reactivos en la batería, está ocurriendo la reacción y esta energía se está produciendo y entonces funciona el celular, funciona el scooter, funciona el dron. Pero si esto ya empieza a descargarse, ¿qué significa con relación a esta reacción? Que ya no hay ¿qué se está acabando? Ya no hay reactivos. Ya no hay reactivos, muy bien. Los reactivos están llegando a su límite, ¿verdad? Y por lo tanto la energía que producen ya no es suficiente para que el aparato funcione. Quizás la reacción sí está ocurriendo, pero en muy baja cantidad, en una concentración muy pequeña, y por eso que la batería se va descargando. Ahora,
Si yo entonces digo que esto es recargable, ¿qué significa con relación a esta flecha? Que la reacción es ¿cómo? Reversible. Reversible, correcto, porque cuando usted lo enchufa para que se recargue, está suministrando energía, ¿sí o no? Significa que hay un montón de productos, usted le enchufa energía eléctrica y los productos empiezan a reaccionar. ¿Y qué se va a formar? ¿Qué se empieza a formar cuando los productos empiezan a reaccionar con energía? Si esto es reversible. Recargarse. ¿Pero qué se forma químicamente en esta reacción? Si yo estoy suministrando energía para que reaccionen los productos, ¿qué se va a formar? Reactivos. Reactivos, muy bien, se empieza a hacer la reacción inversa, reactivos. Y entonces la batería llega al 100%, que es la capacidad máxima, ¿verdad? A través de un sensor. La desconecto. Y cuando desconecto, ¿qué empieza a pasar ahora? ¿Cuál reacción empieza a funcionar nuevamente? Si yo desconecto la batería, ya llegó al 100%. ¿Qué pasa con esta reacción? Ahora, ¿cuál de los sentidos empieza a generarse? Se cambia el sentido, ahora los reactivos le dan a los productos. Correcto, ahora vuelve otra vez a la directa y entonces se vuelve a producir energía química que transforma en eléctrica y el aparato funciona. Así estamos viendo el principio de funcionamiento, ¿verdad? Este es el principio de funcionamiento, es una aplicación maravillosa de la química. De las reacciones químicas. Utilizo energía, reacciones químicas que son reversibles, que generan energía. Esa energía es aprovechada para que funcione el aparato sin estar conectado. Claro, esto tiene un límite porque los reactivos no son infinitos, ¿verdad? Se van consumiendo los reactivos y para eso es la batería que tiene un sensor y me dice se está agotando la energía. La conecto y nuevamente conecto y vuelvo y produzco la reacción inversa, llego a los reactivos, la desconecto y ese es un ciclo hasta que, bueno, tenga su ciclo de vida la batería y ya no funcione correctamente, ¿verdad? ¿Quedó claro esto? Y si estamos hablando de energía química que produce energía eléctrica y luego energía eléctrica que produce energía química, ¿cómo llamaríamos a este tema? ¿Cómo llamaríamos a la unión de estas dos como una rama de la química? ¿Cómo la llamarían? Esta es una rama de la química que se llama electroquímica, que aprovecha la energía química generada, ¿verdad? Energía eléctrica. ¿Ustedes han visto algún lugar donde se aproveche la energía química para producir energía eléctrica? Además de estos aparatos, ¿no? Por supuesto. ¿A gran escala han visto alguna empresa o algo así o no? La de energía eólica. Bueno, en el caso de la energía eólica, ¿cuál estaríamos aprovechando? La energía de movimiento o cinética del viento, ¿verdad? Que mueve unos molinos y ese movimiento se transforma, esa energía de movimiento, ¿verdad? Cinética se forma en energía eléctrica. Pero bueno, ahí estaríamos hablando de energía cinética, ¿no? De energía de movimiento, no de energía química propiamente dicha. Cuando hablamos de energía química, siempre nos tenemos que asociar que está ocurriendo una reacción química, ¿de acuerdo? Una reacción química que se está aprovechando para transformarla. Muy bien. ¿Las plantas eléctricas cómo funcionan? Dígame. Las plantas eléctricas, o sea, lo que nos da energía hacia nosotros, a la casa. Las plantas eléctricas, bueno, ahí obviamente lo que estamos haciendo es acumulando la energía en un dispositivo, así lo estamos haciendo, ¿verdad? Y luego lo que hacemos es cuando a través de un switch, pues por supuesto, volvemos a transformar esa energía que se ha acumulado en estas, ¿cómo es que se llaman estos aparatos, verdad? Lo vuelven a transformar en energía eléctrica, pero va a depender del principio. Hay algunas que funcionan con diésel, otras que funcionan igual, tienen el mismo principio de energía química. Pero en este caso, por ejemplo, el auto también tiene energía química que transforma en movimiento. Cuando yo le agrego
el combustible, ¿verdad? Que en este caso puede ser gasolina, diésel, igual que estos aparatos eléctricos que estás mencionando tú, ¿verdad? Estas reservorios eléctricos, pues lo que hacemos es una reacción. ¿Cómo se llama la reacción cuando el conductor pasa el switch del auto? ¿Qué se genera en el motor? Combustión. Combustión, muy bien. Igual es energía química, ¿sí o no? Porque está ocurriendo una reacción química, ¿verdad? Ocurre una explosión dentro del motor, que es una energía química, luego es transformada a través de todo el mecanismo en energía cinética, ¿sí? Para que el auto se mueva. Eso es mueve todo el mecanismo, pues obviamente. Es lo mismo. Ahí estaríamos hablando igual de energía química que está siendo aprovechada para que el automóvil funcione. Muy bien. Ahora, no todas las reacciones químicas pueden ser aprovechadas de esta manera, las tenemos que saber diferenciar. Entonces, eso es lo que vamos a empezar nosotros a trabajar el día de hoy, a diferenciar estas, a identificar, a aprender a identificar este tipo de reacciones, porque ya nosotros vimos un tipo de reacción en el tema anterior. ¿Qué tipo de reacción vimos? ¿Cómo llamamos a ese tipo de reacción? Ahorita en el tema reciente que acabamos de la unidad anterior. ¿Cómo se llamaba esa reacción? Que teníamos agua y sal. No puede ser que no. Muy bien, reacciones ácido-base, que también se llamaban ¿cómo? Reacciones de... Aquí escribieron reacciones ácido-base, correcto, esa es una forma de llamarlas. ¿Qué ocurre cuando el ácido y la base reaccionan? ¿Cómo se llama ese proceso? Me encantan esos apuntes. Neutralización. Neutralización, gracias Solórzano, ¿verdad? Las reacciones ácido-base son reacciones de neutralización, pero por ejemplo las reacciones de neutralización no son utilizadas para la generación de energía eléctrica. Ya vimos un tipo de energía en el auto, que alguien me la mencionó. ¿Cómo se llama la reacción que ocurre en el motor del auto? La combustión. Combustión, correcto. Las reacciones de combustión sí se utilizan para aprovechar energía química en algún tipo de energía. Por ejemplo, cuando usted va de campamento, usted aprovecha y está en una montaña y hace mucho frío y no hay calefacción. ¿Qué hacen los que van de campamento y hace mucho frío? Hacen fuego. Fogata. Hacen una fogata. Y esa reacción donde yo estoy quemando la madera para hacer la fogata es una reacción de combustión. De combustión, correcto, de la madera. Estoy aprovechando la energía química de la madera para producir energía calórica, ¿verdad? Y que me dé calor, energía lumínica. ¿Estamos de acuerdo? Eso no lo puedo hacer. Yo no puedo agarrar el ácido en una reacción ácido-base, un ácido nítrico con un hidróxido, no voy a producir ya vamos a ver por qué, ¿no? Ya vamos a diferenciarlo. No voy a producir energía química para transformar o aprovechar el funcionamiento de un aparato, por ejemplo, o de producir energía calórica. Entonces, pero sí, por ejemplo, tenemos las reacciones de combustión, que tienen mucha utilidad. Entonces, muy bien. Entonces, lo que vamos a ver lo que acabamos de hacer es la introducción a lo que vamos a empezar a estudiar en esta nueva unidad, ¿verdad? Ya cerramos la unidad de reacciones de neutralización o reacciones ácido-base en equilibrio ácido. Vamos a ver ahora lo que es la unidad de electroquímica, ¿sí? De electroquímica. ¿Y qué necesitamos para la electroquímica? Hay tres cosas que ustedes necesitaban, que ya vieron en primero de bachillerato, como son: saber determinar los números de oxidación de los compuestos, ¿verdad? Recordar cuáles son los parámetros y ya haremos ejercicio. Esta unidad, este tema de esta semana es introductoria. Todavía no vamos a ver esta transformación de energía y las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es cómo reconocer una reacción de este tipo a partir de los cambios de los estados de oxidación. 3, ¿verdad? Y cómo balancear este tipo de reacciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de número de oxidación, ya no hablamos de reacciones ácido-base. Estamos hablando ahora de reacciones redox,
¿Recuerdan esas reacciones cuando vimos balanceo? ¿Qué tipo de reacciones son estas? ¿Qué significa redox? Reducción. Reducción y... Reducción y... Ahí hay dos procesos. Oxidación. Y oxidación que ocurren simultáneamente, ¿verdad? Y hay cambios en los estados de oxidación. Entonces, ese tema que tiene que ver con el balanceo, pues obviamente lo vimos en en el periodo lectivo pasado. Entonces, sí lo vamos a retomar un poco, ¿verdad? El tema de determinar números de oxidación, reconocer una reacción de óxido-reducción, qué relación esto tiene con una reacción de combustión, por ejemplo, y por supuesto vamos a ver cómo balancear antes de entrar a todo lo demás. Ahora, si acabamos de ver el tema de relacionar esto con el celular, con el dron, con el automóvil, ¿qué creen ustedes que van a aprender ustedes aquí? Además de, por supuesto, reconocer una reacción de óxido-reducción y saberla balancear. ¿Qué van a aprender como aplicación para la vida? ¿Qué creen ustedes que van a tener? ¿Qué bases? ¿Para qué? Y con relación a las imágenes que vieron. No tenemos idea de qué es lo que vamos a aprender como aplicación. Nos vamos a meter dentro de ese dispositivo y específicamente en qué parte de ese dispositivo. Me hacen recordar, ya les voy a poner qué es lo que me hacen recordar ustedes cuando están así. Me hacen recordar esto. Los grillos, solo escucho los grillos, el silencio. En los dispositivos que les mencioné en las imágenes, ¿de qué parte del dispositivo hablamos específicamente? La batería. De la batería. La reacción química, ¿dónde ocurre? En la batería. Si vamos a aprender a ver cómo funcionan estas baterías, vamos a saber los principios de cómo construir una, químicamente hablando. Obviamente, hay otros, quizás vamos a decir, hay cosas como que tienen que ver con la forma, con la estética, ¿verdad? Que sea delgadita, etcétera. Pero vamos a aprender el principio básico de cómo hacerlo. Ya lo otro es cuestión de diseño, de si es delgadita, de si es rectangular, si es redonda, etcétera. ¿De acuerdo? Pero vamos a aprender adentro cómo es que se hace la reacción química para obtener esa energía. Y bueno, y gracias a los que tienen la cámara apagada, solamente tengo una justificación y hay 5 estudiantes con la cámara apagada, ¿verdad? Ya yo hice la captura, así que les recuerdo que eso es importante. Muy bien. Voy entonces voy a ir a la plataforma. Voy a ir a la plataforma porque necesito, allí están los datos, ¿verdad? De cómo, lo que vamos a recordar con respecto a los estados de oxidación. Ahí están las normas, ¿verdad? O el procedimiento para determinarlo. Aquí están números de oxidación. Entonces, ¿cómo podemos determinar el número de oxidación de un elemento, de una sustancia, de los diferentes átomos que forman un compuesto? Aquí está. Lo primero es que un átomo libre, su estado de oxidación es 0. Cuando digo libre es que no está combinado con nada, está él solo. Por ejemplo, ¿verdad? En el cloro molecular, como está aquí, el cloro no está combinado con nadie, solo es cloro, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando veamos una sustancia que está ella sola, que no está combinada con ninguna otra, su estado de oxidación es 0. Entonces, por ejemplo, aquí nos colocan el cloro, el hidrógeno gaseoso, aquí está el hidrógeno molecular, ¿verdad? El azufre que tenemos aquí, o el gas oxígeno molecular que está en el aire, ¿verdad? Cuando en la reacción química observemos que hay un elemento libre de forma molecular, está él solo, su estado de oxidación es 0. Lo segundo es que un ion monoatómico, un ion es un elemento cargado. ¿Y monoatómico qué significa? ¿Qué significa la palabra monoatómico? Uno solo, un átomo. Un solo átomo, muy bien. Entonces es un ion
que está formado por un solo átomo. Por ejemplo, el ion cobre. Dice cobre 2 más. Este es un ion. Su estado de oxidación va a ser igual a este valor que él tiene en la parte superior como ion, es decir, más 2. Si vemos el ion bromo, que es bromo y tiene un signo negativo como superíndice, su estado de oxidación es menos 1. Eso significa que su estado de oxidación, su número de oxidación, es igual a su carga. Automáticamente lo tiene allí. No tengo que hacer ningún cálculo. ¿Estamos de acuerdo? En los iones monoatómicos. Ojo con eso. Es decir, los iones que están formados por un solo átomo. En el caso de los metales alcalinos del grupo 1, ellos van a tener siempre como estado de oxidación más 1 en la tabla periódica, ¿sí? Los que están en el grupo 2, que son los alcalinos térreos, tendrán más 2. Entonces, si vemos, por ejemplo, los del grupo 1, como el litio, como el sodio, ellos tienen más 1. Ahora, si vemos elementos metales alcalinos como el bario, como el berilio, que están en el grupo 2, tendrán como estado más 2. No. Va a ser igual al grupo metálico al cual pertenece. El flúor tiene número o estado de oxidación menos 1 en todos los compuestos. Donde veamos el flúor, automáticamente su estado de oxidación es menos 1. En todos los compuestos donde está el flúor. Sí, la quinta norma dice, el hidrógeno tiene estado de oxidación en la mayoría de los casos de más 1, a excepción de los hidruros metálicos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el hidruro de sodio, aquí no es más 1, sino es menos 1, ¿verdad? Y en este caso también, que es un hidruro metálico formado por 2. Aquí estaríamos hablando también de menos 1. En ese caso, menos 1, si es un hidruro. Es decir, si está unido con algún metal, combinado con metales. Si no, será más 1. El oxígeno tiene estado de oxidación menos 2, a excepción de los peróxidos, como el agua oxigenada, que está aquí. Este es peróxido de hidrógeno o peróxido de sodio. En los peróxidos, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 1. En todos los demás compuestos, menos 2. Los otros halógenos, porque ya hablamos aquí del flúor, es decir, del cloro, el bromo y el yodo, tienen estado de oxidación menos 1, a menos que se combinen con oxígeno o con flúor. En ese caso será positivo, ¿verdad? Su estado de oxidación. Y por último, la suma de los estados de oxidación de todos los átomos de un compuesto serán iguales a 0, ¿verdad? De un compuesto en general, o iguales a su carga, si es un ion poliatómico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando regresemos? Lo primero que vamos a hacer es hacer ejercicios para practicar la aplicación de esto y determinar los estados de oxidación de un compuesto. Lo segundo que vamos a hacer es cómo reconocer una reacción de óxido-reducción a partir de estos cálculos. Y tercero, el balanceo, recordar los pasos para balancear una reacción de óxido-reducción. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las 3 cosas que tenemos que recordar el día de hoy. Y lo vamos a hacer en el próximo periodo. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer a través de ejercicios, no teóricamente. ¿De acuerdo? Así que calculadora, por si acaso se les olvidó sumar, papel y lápiz, porque vamos a hacer ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a las 8:10 les hago la llamada porque ya nos queda menos de 1 minuto.
Cuando gusten pueden mostrar sus hermosos rostros. Profe, yo le enseño mi hermoso rostro, pero primero déjeme ir al baño. Está bien, Carlos, está bien, dale. Los chicos que faltan, por favor, para dar inicio a esta parte, que también nos va a llevar un poquito de tiempo y no quiero que el último ejercicio quede atropellado con el tiempo. Entonces, prefiero que quede espacio para ver si hay preguntas finales. Entonces, vamos a colaborar con la agilidad de tener las cámaras activadas, bien ubicadas, para que ese tiempo sea eficiente, ¿no? En el uso de... Ok, Kiara, está bien. Entonces vamos... Perfecto. Vamos a compartir entonces la pantalla mientras mis hermosos compañeros Solís, Campuzano, bueno, ya tengo otra justificación por allí. Loaiza todavía se está conectando. Hola Leonela, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Vamos con la pizarrita entonces. Listo. Estamos viendo la pizarra, ¿no? Yes. Oscar. Bueno, me imagino que sí. Ya que no me dicen nada, pues voy a suponer que sí estamos viendo. Bien. Vamos primero con la determinación de los estados de oxidación de algún compuesto, como ejemplo, ¿no? Entonces, muy bien, ahí tenemos. Determinación de estados de oxidación. Entonces vamos a colocar un compuesto. Por ejemplo, vamos a colocar el ion nitrato, ¿verdad? NO3 y aquí tiene el negativo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si es un elemento neutro o es un ion. ¿Qué sería eso que está allí? Un ion, ¿verdad? Y después tendríamos que ver si es monoatómico o poliatómico. ¿Sería? Monoatómico si está formado por un solo elemento. ¿Está formado por un solo elemento? No. No, ¿verdad? ¿Está formado por cuáles elementos? Nitrógeno y oxígeno. ¿Por él? Nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. Entonces es un ion poliatómico, ¿verdad? Esto es un ion poliatómico. O diatómico, porque tiene dos, pero no importa, le decimos así, poliatómico. Significa que según la norma, la suma de los estados de oxidación van a ser igual a la carga. Es decir, el estado de oxidación del nitrógeno más el estado de oxidación del oxígeno debe ser igual. ¿Cuánto es la carga de ese ion? ¿Cuánto es la carga de ese ion?
¿Cuánto es la carga de este ion, jóvenes? Aquí, ¿cuál es la carga de este ion? Tenemos que ver lo que está como superíndice. ¿Cuánto es la carga? Negativa. Ajá, pero ¿qué número sería si está una sola? 1. 1. Menos 1, ¿verdad? Muy bien. Ahora, nos vamos a la norma. Obviamente es un ion poliatómico. Sabemos que según la norma, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno por naturaleza? El estado de oxidación del oxígeno en la norma que está en la plataforma, ¿verdad? Y que está en cualquier bibliografía es -2, ¿verdad? Entonces, el estado de oxidación del oxígeno es -2, porque estamos en un ion poliatómico y no es un peróxido. En los peróxidos donde es -1, es -2. Pero ¿cuántos átomos de oxígeno tengo allí? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en ese ion? 3. 3. Muy bien, entonces eso significa que cada átomo de oxígeno tiene estado de oxidación -2. ¿Cuánto habría en total? Tengo que multiplicarlo por 3, porque hay 3. ¿Cuánto da eso? 6, perfecto. Entonces ya tenemos el número de oxidación del oxígeno en el ion nitrato. Ahora me voy aquí, a esta ecuación que se debe cumplir, ¿verdad? Yo tengo el estado de oxidación del nitrógeno, no lo conozco, ¿verdad? El del nitrógeno no lo conozco. El del oxígeno, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto me dio el del oxígeno? ¿Cuánto me dio el del oxígeno? 1. No, en el ion. ¿Cuánto? -6. Este es el que me dio, exacto, en el ion, -6 es igual a -1. Entonces, ¿qué tengo que hacer para determinar el estado de oxidación del nitrógeno? ¿Qué tendría que hacer? Agregarle. Según esto, ¿qué tengo que hacer para llegar al del nitrógeno? Esto más esto me tiene que dar -1. ¿Qué tengo que hacer, jóvenes? ¿Separar la incógnita? Claro, matemáticamente tengo que despejar. Entonces, el número de oxidación del nitrógeno va a ser igual a -1. Y esto que está aquí está negativo. ¿Cómo pasa para este lado? Positivo. Positivo. Positivo, ¿verdad? Entonces me queda +6. ¿Cuánto es el estado, por lo tanto, cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno? 5. 5 positivo. 5 positivo. Tengo que estar pendiente de los signos. 5 positivo. Y el del oxígeno es -6, ¿verdad? Y el del oxígeno es -6. Entonces se cumple, ¿verdad? Se cumple, por supuesto, lo que acabamos de decir, que la suma de los estados de oxidación de los elementos en el ion me tiene que dar igual a la carga. Significa que +5 menos 6 me da -1, que es el estado de oxidación del ion nitrato. Vamos con otro ejercicio de estados de oxidación. Vamos con otro, voy con otro ejercicio. Vamos con una molécula como, por ejemplo, como el agua. Ahí tenemos la molécula del agua. Por ejemplo, ¿es un ion o es una molécula neutra? Les estoy preguntando, ¿es un ion o una molécula neutra? Neutra. Es una molécula neutra. Muy bien, es una molécula neutra. Por lo tanto, la suma de los estados de oxidación de los elementos debe ser igual a 0 cuando es una molécula neutra. Cuando es una molécula neutra, la suma, este es el símbolo matemático, la sumatoria de los estados de oxidación de los elementos que conforman esa molécula debe ser igual a 0. Por lo tanto, el estado de oxidación del hidrógeno más el estado de oxidación del oxígeno, que son los que están allí, debe sumar a 0.
Ya sabemos que como eso es el agua, no es un peróxido, ¿cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? ¿Cuánto es el estado de oxidación del oxígeno según la regla? 0. Del oxígeno, según la regla, es -2. Este es el del oxígeno, ¿verdad? Recuerden que esto debe ser igual a 0. Si tengo 2 hidrógenos, ¿cuánto debe ser el estado de oxidación del hidrógeno? Para que eso cuando sume me dé 0. 2. Recuerda que hay 2 átomos de hidrógeno. Tengo que buscar. ¿Cómo? -2. Vamos a suponer que es -2. Y cuando multiplico aquí, 2 por -2, ¿cuánto me da? -4. Y -4 más 2, y -4 y -2 me da -6. Esto no me da 0. Así que eso no puede ser -2. Entonces lo multiplica por 1. ¿Cómo? Por 1. ¿Qué signo? Positivo. Positivo. Significa que el hidrógeno tiene que ser +1 cuando yo multiplique esto por esto, porque el subíndice afecta, ¿verdad? Porque multiplica. Me está diciendo cuántos átomos hay. Entonces, 2 por +1 me da +2. Y 1 que está aquí multiplicado por este -2, -2. Y +2 y -2 sí me da 0. Entonces, ¿cuáles son los estados de oxidación en la molécula del agua, del oxígeno y del hidrógeno? En la molécula del agua, ¿cuánto es el estado de oxidación del hidrógeno y cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? 0. Neutro. Sí, pero de cada elemento, no de la molécula en total, de cada elemento. ¿Cuánto es el estado, según lo que acabamos de hacer, cuánto es el estado de oxidación del hidrógeno y cuánto es el del oxígeno? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la Del respuesta? hidrógeno 1 y del oxígeno -2. Del hidrógeno es +1 y del oxígeno, no puedo colocarlo sin signo. Y del oxígeno es -2. -2. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta. Voy a colocar otra molécula. Vamos a ver. Este es el ácido sulfúrico. ¿Cuántos elementos hay allí? ¿Cuántos elementos hay allí? 3. Muy bien. ¿Es una molécula cargada o una molécula neutra? Neutra. Neutra. Por lo tanto, la suma de los 3 estados de oxidación, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0. Muy bien. ¿Cuánto es el del oxígeno? Si sabemos que eso es un ácido, no es un peróxido. ¿Cuánto es el estado del oxígeno normalmente? El del oxígeno solamente, según la regla. ¿Cuánto es? -2. -2. ¿Y el del hidrógeno normalmente cuánto es? Si no es un hidruro, eso no es un hidruro, es un ácido. ¿Cuánto es el del hidrógeno? 1. ¿Uno qué? Positivo. Positivo. Muy bien. +1. ¿Verdad? +1. Ok, ahora voy con la multiplicación aquí. ¿Cuánto es 2 por +1? ¿Cuánto es? 2. 2 positivo. Muy bien. Y aquí tengo 4. 4 por -2. -6. 4 por -2. 8. -8. ¿Verdad? Aquí me falta el del azufre para que sea igual a 0. ¿Verdad? ¿Cuánto debe ser el del azufre para que toda esa suma sea igual a 0? Siguiendo la regla de los signos. Tengo +2, -8 y X. Debe ser igual a 0. Ya sabemos que +2 y -8, ¿cuánto da? ¿Cuánto da +2 y -8?
Menos 6. Muy bien. Entonces, ¿cuánto debe ser el azufre para que sumado con menos 6 me dé 0? Más 6. Más 6. Muy bien. Entonces, el del azufre debe ser más 6. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Estado de oxidación de quién? Del hidrógeno, del azufre y del oxígeno. ¿Cuánto es el estado de oxidación en esa molécula? Más 1. ¿Verdad? Estado de oxidación más 1. ¿Y el del azufre? Más 6. Más 6. Muy bien. En la molécula, ojo, en la molécula completa para que me dé, ¿verdad? Más 6. ¿Y el del oxígeno cuánto sería? Menos 2. Menos 2. Muy bien. Esta es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer uno más para pasar a diferenciar una reacción de reducción con otra reacción diferente. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Voy a hacer otra sustancia. Muy bien. Vamos a pasar a otro. Vamos a hacerlo en otro. Muy bien. Vamos con otro ya. Ok. Vamos con esto. Eso es una sal. Es cloruro de zinc. Muy bien. Según la norma, los halógenos, cloro, bromo y yodo, ¿qué estados de oxidación tienen normalmente? Cloro, bromo y yodo, cuando no están unidos con oxígeno. ¿Cuánto tiene el estado de oxidación? Dice la norma. ¿Cuánto es? Menos 1. Menos 1, muy bien. Menos 1, ¿verdad? Ahora multiplico. Ah, bueno, se me olvidó preguntarles antes del estado de oxidación. ¿Esa molécula que está allí es cargada o neutra? Neutra. Neutra, por lo tanto, la suma, ¿cuánto tiene que dar de los estados de oxidación? 0. 0, muy bien. Entonces aquí esto tiene que ser igual a 0. Ahora, 2 por menos 1, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. Por lo tanto, ¿cuánto es el estado de oxidación del zinc para que dé 0? 2. ¿Cuánto? Más 2. Más 2. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el estado de oxidación en la molécula del zinc y cuál es la del cloro? Del zinc 2 y del cloro menos 2. ¿Del zinc? 2. 2. Positivo. Positivo. ¿Y el del cloro en la molécula cuánto es? Menos 2. ¿Menos 2? Menos 1. Menos 1. ¿Verdad? El del cloro es menos 1, que cuando lo multiplico con este subíndice me va a dar menos 2 para que me dé 0. Esta es la respuesta en esa molécula. Perfecto. Vamos a buscar ahora un último con un ion poliatómico que nos pueda servir para que nosotros podamos trabajar eso, ¿no? Ok, vamos con este último. Con este ion, el ion permanganato. Muy bien. Entonces, ya les dije que es un ion, ¿verdad? Es un ion. Perfecto. Por lo tanto, la suma, ¿a qué debe ser igual? La suma de los estados de oxidación. ¿A qué debe ser igual en este ion? ¿A cuánto? Menos 1. A menos 1. Muy bien. A menos 1. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio. Ya sabemos que aquí debe ser igual a menos 1. Perfecto. ¿Cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? Si sabemos que eso no es un peróxido. ¿Cuánto debe ser según la norma? ¿Cuánto es el del oxígeno? Menos 2. Menos 2, perfecto. Multiplico por este 4 que tiene el oxígeno como subíndice. ¿Cuánto me da? 4 por menos 2. Menos 8.
Menos 8, muy bien. ¿Cuánto debe ser el del permanganato para que sumado con menos 8 me dé menos 1? Aquí, signo de interrogación, perdón. ¿Cuánto debe ser? Más 7. Más 7. Más 7, muy bien. Entonces, más 7 más menos 8 me va a dar menos 1. Correcto. Ahí está. Entonces, la respuesta es, ¿verdad? Que en esta molécula, el estado de oxidación del oxígeno y el estado de oxidación del manganeso. ¿Cuánto es el del oxígeno en ese ion? Menos 2. Menos 2. ¿Y del manganeso? Más 7. Más 7. 7. Muy bien. Ahí está. Si se dan cuenta, para determinar los estados de oxidación de los elementos o en una molécula o en un ion, nos tenemos que basar en las normas que les dije en el periodo pasado al finalizar. ¿De acuerdo? Eso está allí en la plataforma. Igual está en los libros, pero nos servimos de eso por si tenemos dudas. Perfecto. Vamos a ver aquí en el chat. ¿Por qué es neutra cuál, Misael? Misael. Si hablamos en términos generales, ¿verdad? Una molécula es neutra si yo tengo A, B o A, B, C, son elementos y aquí no hay nada. Eso es neutro. Si yo tengo A más 2, AB menos 2, AB menos 1, así esto, si arriba está una carga, ya eso es un ion, monoatómico o poliatómico. Y si aquí no hay nada, se supone que es cero, ¿verdad? Que es neutro. De esa manera que yo lo puedo determinar. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que el compuesto tenga una carga arriba, sea cual sea el número, es un ion. Si no tiene nada arriba como superíndice, no es un ion, es una molécula neutra. ¿De acuerdo? ¿Puede repetir ese concepto, por favor, mister? Una molécula neutra no tiene nada arriba. Por ejemplo, ahorita vimos este. Aquí no hay nada. Ahorita vimos este. Aquí arriba no hay nada. Ahora, este, ¿verdad? Este, ¿verdad? Esos, si tengo arriba una carga, esos son iones. Si no tengo nada arriba, se supone que aquí se sobreentiende que es cero, entonces es neutro. De esa manera yo puedo detectar si es una molécula neutra o si es un ion. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Bueno, como les estaba diciendo, de esa manera determinamos los estados de oxidación. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar que una reacción es redox y que una reacción no es redox? O sea, no es de oxidación y de reducción. Eso, una reacción es redox cuando hay elementos que tienen cambios en sus estados de oxidación, tanto en los productos, o sea, en los reactivos cuando paso los productos. Si todo se mantiene constante, los estados de oxidación antes y después de la reacción, no es una reacción redox. Vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a colocar la que ustedes hicimos en la clase pasada. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio me da cloruro de sodio más agua, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es determinar los estados de oxidación de cada elemento cuando están los reactivos y cuando están los productos. Si hay cambios en los estados de oxidación, es una reacción redox. Si no hay cambio, entonces no es una reacción redox. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es una lista de los elementos. ¿Cuáles son los elementos que están en esta reacción? ¿Quién me los dice? ¿Cuáles son los elementos? Hidrógeno, oxígeno. Ajá, hidrógeno, oxígeno, ¿qué más? ¿Qué más hay? Aquí está hidrógeno y oxígeno. ¿Qué más? Y aquí está hidrógeno. ¿Qué más? Cloro. Cloro Sodio. y sodio. Muy bien. Eso debe estar antes y después. Muy bien. Ahora, aquí voy a colocar, ¿verdad?, el estado de oxidación en los reactivos y el estado de oxidación en los productos, ¿verdad? Aquí para compararlo, a ver si hay cambio. Debe haber cambio. Si no hay cambios, entonces no es redox. Ok. Vamos entonces a hacer nuestros cambios.
¿Cuánto es el del hidrógeno siempre? El estado de oxidación del hidrógeno. Siempre que no sea un hidruro, pero ese no es un hidruro, ese es un ácido. ¿Cuánto es el del hidrógeno, el estado de oxidación? Dime, ajá, Ángel, ¿cuánto es? 1. 1, pero el signo, tienes que decírmelo con todo el signo. Positivo. 1 positivo, muy bien. ¿Cuánto tiene que ser el del cloro para que esto dé 0? Porque esta molécula es neutra. Menos 1. ¿Ah? Menos 1. Menos 1, perfecto. Ok, vamos aquí al hidróxido de sodio. Ahora, el oxígeno siempre es ¿cuánto? ¿Cuánto es el oxígeno? -2. Menos 2, muy bien. Esto también es igual a 0. ¿Y el del hidrógeno? ¿Cuánto es? Esto es un hidróxido. ¿Cuánto es el del hidrógeno ahí? +1. Más 1, muy bien, más 1. ¿Cuánto tiene que ser el del sodio para que todo esto dé 0? Más 1. Más 1. De hecho, el sodio está en el grupo 1, ¿verdad? Y la regla dice que todos los metales que están en el grupo 1 más 1. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Completo la tabla. ¿Cuánto es el estado de oxidación del hidrógeno en los reactivos? ¿Cuánto es? Más 1. Más 1. ¿El del oxígeno? -2. Reactivos. Ajá, más 2. ¿El del cloro cuánto me dio? Menos 1. Menos 1. ¿Y cuánto me dio el del sodio? Más 1. Más 1, ya voy. Nos confundimos aquí, ya voy. Más 1. El del oxígeno es negativo. No es más 2, es menos 2. Recuerden, menos 2. Ok. Ahí tenemos. Más 1, menos 2, menos 1. Ahora vamos con los productos. Lo voy a hacer con otro color. ¿Verdad? Lo voy a hacer aquí. Muy bien. Vamos aquí. Como el sodio está en el grupo 1, ¿cuánto es el estado de oxidación del metal en los grupos 1? ¿Cuánto es? +1. Más 1, muy bien. Y para que esto sea 0, ¿cuánto es el del cloro? -1. -1. Perfecto. En el agua, ¿el oxígeno es? -2. Menos 2. Y para que esto dé 0, ¿cuánto tiene que ser el del hidrógeno que tiene 2? 2. No, aquí hay un 2. +1. +1. +1. Perfecto, listo, ahí los tenemos. Vaciamos aquí. Sodio me dio más 1. Me voy a sodio, más 1. ¿Cuánto me dio cloro? Menos 1. ¿Cuánto me dio el hidrógeno? Más 1. ¿Y cuánto me dio el oxígeno? Menos 2. ¿Hay cambios aquí en estado de oxidación? No. 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 Entonces, como no hay cambios, ¿verdad? No hay cambios en los estados de oxidación, no es una reacción redox, ¿verdad? No es una reacción redox. Ya voy, aquí le coloqué una C de más. No es una reacción redox. Ahí está la respuesta. No hay cambios de oxidación. Entonces, entendimos allí lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, buscamos los estados de oxidación en los reactivos, buscamos los estados de oxidación en los productos, vemos si hay cambios de los estados de oxidación. Si no hay cambios, no es redox. Voy a hacer una para que veamos cuándo es redox, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra. Perfecto. Voy a pasar a otra pizarra. Vamos a hacer como la reacción que sufre un clavo en el ambiente, ¿verdad? Tengo un clavo de hierro que reacciona con el oxígeno molecular y forma el óxido de hierro, ¿verdad? Tengo que balancear primero, ¿verdad? Aquí tengo dos oxígenos, dos hierros y aquí 2 hierros. Perfecto. Muy bien. Vamos con los estados de oxidación. ¿Qué elementos tengo para hacer la tablita? ¿Qué elementos tengo? Oxígeno y hierro. Oxígeno y hierro nada más. Perfecto. Y aquí pongo reactivos, ¿verdad? Reactivos y aquí pongo productos. Muy bien.
¿Cuánto es el estado de oxidación del hierro aquí? Que está solo, sin combinarse. ¿Cuánto dice la regla que debo hacer? Si está solo, sin combinarse. ¿Cuánto es el estado de oxidación del hierro aquí? ¿Qué dice la primera norma? Cuando un elemento no está combinado y está libre. ¿Cuánto da? Espero su respuesta. Si está el hierro solo sin combinarse, ¿cuánto es su estado de oxidación? Cero. Cero, muy bien, cero. Y aquí, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Y tampoco está combinado con ninguno. ¿Cuánto es? Cero. Cero. Entonces, en los reactivos, oxígeno cero, hierro cero. Perfecto, vamos aquí. Esto es un óxido, ¿verdad? Que están combinados, es una molécula neutra. ¿Cuánto es el estado de oxidación normalmente del oxígeno? -2. Menos 2. ¿Cuánto debe ser el del hierro para que le sea cero? +2. Más 2. 2, muy bien. Entonces aquí tengo oxígeno menos 2, hierro más 2. ¿Hay cambios? Sí. Hay cambios, ¿verdad? Entonces, si hay cambios, sí es una reacción redox. Muy bien, sí es una reacción redox. Cuando hay cambios en los estados de oxidación, sí es una reacción redox. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si a mí me preguntan, ¿cuál de esos dos se oxida y cuál de esos dos se reduce? Me van a preguntar, por ejemplo, ¿quién se reduce y quién se oxida? ¿Alguien recuerda esa definición de primero de bachillerato? ¿Cuándo sabemos que uno se reduce y cuándo sabemos que uno se oxida? Todas las moléculas áreas que están en esa reacción son neutras, ahí no hay ningún ion. Porque tengo que determinar los estados de oxidación, Misael. Sean iones o sean neutras, debo verificar si hay cambios de estados de oxidación en la reacción. Ese es el criterio para saber si es una reacción redox o no. Sí, lo que está en blanco sobre cada uno de los elementos de las sustancias es para fines de cálculo. No es que esos los tienen allí. Mister, Dígame. se reduce el oxígeno y se oxida el Fe. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Era, si no me equivoco, por algo de que gana y pierde electrones. Muy bien, perfecto. Ese es el criterio, ¿verdad? Por ejemplo, recuerden que los electrones son los que interactúan. Por ejemplo, si me hago más negativo, ¿verdad? Me hice más negativo. ¿Gané o perdí electrones si me hago más negativo? Perdí. ¿Gané electrones? No, gané electrones. Recuerden que los electrones son de carga negativa. Entonces, gané electrones. Gané electrones. Y si me hago más positivo, ¿gané o perdí electrones? Perdí electrones. Perdí electrones. Muy bien. Si me hago más positivo, perdí electrones. Muy bien. ¿Quién se reduce? ¿El que gana o el que pierde electrones? Se pierde. Gana. El que gana. Recuerden que a veces nos confundimos el verbo ganar o perder con si se oxida o se reduce, ¿verdad? Recuerden que reducir no es de tamaño. Reducir es el término de ganancia de electrones, ¿verdad? De ganancia de electrones. Entonces, ¿quién se reduce? ¿El que gana o el que pierde? El que gana. El que gana, ¿verdad? Entonces, ¿quién se reduce? El oxígeno. ¿Y quién se oxida? El hierro. El hierro. Muy bien, el hierro. El oxígeno se reduce porque ¿cuántos electrones gana el oxígeno? ¿Cuántos electrones gana? 2. Gana 2, muy bien. Gana 2 electrones. ¿Y cuántos
electrones pierde el hierro, que va de 0 a más 2? 2 también. Pierde 2 electrones. Muy bien. Ahí tenemos. Entonces, de esa manera podemos determinar quién se oxida y quién se reduce. Repito, se oxida el que gana, perdón, se oxida el que pierde electrones y se reduce el que gana electrones. ¿Cómo sé cuántos electrones ganó? Simplemente hago una diferencia aquí, ¿verdad? Entre el antes y el después, de reactivos y productos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Por el tiempo, solo alcanzamos a ver dos procedimientos. Dos procedimientos, es decir, determinación de estados de oxidación e identificación de si la reacción que me están presentando es o no es redox. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos faltó por ver? Vamos a ver si alguien me prestó atención. ¿Qué es lo que nos faltó por ver? Un método más, creo que escuché. ¿Qué nos faltaría por ver? Que yo les dije que íbamos a recordar, porque eso ya lo habíamos visto en primero de bachillerato. ¿El procedimiento para qué? Redox. Tiene que ver con las reacciones. Por ejemplo, si esa reacción es más compleja y se me hace difícil balancearlo, voy a aprender el método de balanceo de las reacciones de óxido-reducción. Eso es lo que me faltó, ¿verdad? Lo veríamos con eso comenzaríamos la semana que viene. El método de balanceo de las reacciones óxido-reducción. Muy bien. Voy a dejar de compartir porque entonces voy a explicar lo de la actividad, ¿verdad? Que está en la plataforma. Muy bien. Repito nuevamente, ¿verdad? Repito nuevamente. Los elementos, debemos seguir las normas de determinación de los estados de oxidación. Cuando un elemento no está combinado, está solo en la reacción, su estado de oxidación es 0. Por eso es 0. Cuando está combinado, debo seguir las otras reglas. El oxígeno siempre será -2, a menos que esté en un peróxido, ¿verdad? El hidrógeno siempre será +1, a menos que esté en un hidruro metálico, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir las normas que están allí establecidas para la determinación de los estados de oxidación. Muy bien, voy a ir a la plataforma. Que tenemos una hoja de trabajo. Ya yo descargué la hoja, se las voy a compartir. Entonces, en la hoja de trabajo yo la voy a modificar. Solamente vamos a hacer el ejercicio 1, que es determinación de números de oxidación, y el ejercicio 2, ¿verdad? Que es determinar cuál se oxida y cuál se reduce en la reacción que les describe. Esto que es balanceo, lo voy a quitar de aquí porque no lo hemos visto, ¿de acuerdo? Solamente es el ejercicio 1 y el ejercicio 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos hacer con lo que hemos visto en la clase de hoy? Modificamos aquí mismo en el documento, le colocamos nuestro nombre, lo identificamos y lo desarrollamos. Ahorita lo voy a modificar. Yo la vuelvo a subir, pero modificada, ¿de acuerdo? Sin estos dos últimos que están aquí. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, entonces nos queda menos de un minuto, ya se va a cerrar. Cualquier duda, inquietud, me escriben por interno preferiblemente. ¿De acuerdo?